Óptica geométrica. Esta es una rama muy interesante de la física. Vamos a iniciar a hacer un mini cursito en la cual vamos a iniciar con este tema, que es espejos cóncavos. Después de esto irán espejos convexos, lentes y muchos otros temas más. Antes de desarrollar ejercicios de espejos cóncavos, es necesario entender ciertos conceptos que están detrás de estos fenómenos ópticos. ¿Con qué fin? No se trata solamente de resolver ecuaciones, cosa que sí vamos a hacer igualmente, pero no se trata de resolver o despejar fórmulas, sino sencillamente entender cuál es el concepto que se esconde detrás de esos fenómenos. Y para ello, este video es sumamente necesario, o es nuestro insumo, para desarrollar muchos ejercicios después y tener claro toda esta cantidad de conceptos que a veces resultan complicados, pero a la larga no lo son. Nosotros observamos esto negrito que tenemos aquí, y ustedes dirán, ¿esto negro qué es? Eso representa nuestro espejo. Quiero que analicen algo. Si nosotros le diéramos continuidad a este negrito y diera esto y siguiera aquí, esto sería una circunferencia. Esto sería una circunferencia. ¿Verdad? Si le diéramos toda la vuelta completa, completáramos la imagen, sería una circunferencia. Por consiguiente, este espejo es un trozo de esa circunferencia. Es como un casquete de esa circunferencia, un pedacito. Y nosotros sabemos de que la circunferencia tiene un centro. Esa circunferencia tiene algo que está justamente en la mitad o un punto que está justamente en la mitad. En óptica, en este caso espejos cóncavos, eso representa este centro que tenemos aquí, justamente la mitad de esa circunferencia. Pero si nosotros tenemos un centro, un punto que está en la mitad de la circunferencia, significa que también tenemos un radio, un determinado radio que es la distancia desde el centro hasta el vértice. ¿Qué quiere decir eso? Si este centro es la mitad de la circunferencia, quiere decir de que hay un radio que va desde el centro hasta el vértice. Si nosotros seguimos aquí en el plano, en el eje Y, en el eje X, perdón, iría hasta aquí, hasta este punto. Quiere decir que la distancia que hay de aquí hasta este punto se le conoce como el radio. Y en muchos ejercicios de espejos cóncavos lo determinan o lo mencionan de esta forma. Dicen, el objeto se encuentra a tanta distancia del radio, que tiene un radio de tantos centímetros, tantos metros, etcétera. Quiere decir que la distancia que hay entre el centro hasta este punto, que es el vértice, es el radio. Y como estamos hablando de un radio, quiere decir de que la distancia que hay del centro, si siguiéramos esta trayectoria hasta este punto, sería la misma, porque es el radio. Sería justamente lo mismo que tuviésemos si encontráramos el punto de aquí abajo. La misma distancia, porque el radio es el mismo hacia aquí, hacia aquí, hacia aquí. Precisamente por eso es el radio de la circunferencia. Ese es nuestro primer conceptico. ¿Qué encontramos más ahí? El vértice, que como ya les dije, el vértice es este puntico, aquí donde corta el eje X y el eje Y, en nuestro plano cartesiano, ese puntico se le conoce como el vértice. Tenemos otras medidas, sí, vean, tenemos otras cositas. El foco. El foco es un fenómeno básicamente que se cumple, que es donde todos los rayos de luz coinciden aquí como tal. Más adelante vamos a explicar eso en otros ejercicios ya más prácticos, pero por ahora les dejo el siguiente concepto. El foco se sitúa justamente en la mitad de la distancia entre el radio y el vértice. Ejemplo, esto está negativo porque nosotros lo tenemos acá en este cuadrante negativo del plano cartesiano, pero estos números no quiere decir que son negativos. Realmente en espejos cóncavos estos números van positivos. Aquí los tomamos negativos porque por defecto esta simulación no lo está tomando de esa manera, pero ignoremos por un momento son negativos y son valores positivos. Si nosotros decimos de que el centro se encuentra a 10 centímetros del vértice, ¿qué quiere decir? Que la distancia que hay del centro aquí al vértice son 10 centímetros. Lo mismo que dijesen que si tiene un radio de 10 centímetros. Quiere decir que la distancia del centro a aquel radio, 10 centímetros. En este caso, pues está ubicado en 12, como podemos ver. Entonces, tomémoslo con el valor 12. El radio es de 12 centímetros. Quiere decir que la distancia que hay del centro hasta el vértice 12 centímetros. Ese es el radio. Y el foco estaría justamente en la mitad. Ahí podemos ver. Siempre va justamente en la mitad entre el centro y el vértice. Si nosotros tenemos un radio de 12 centímetros, el foco estaría a 6 centímetros. A 6 centímetros del centro y a 6 centímetros del vértice. Así de sencillo. Otra cosa que hay que tener en cuenta
es que todas las medidas tienen que estar en la misma, con las mismas unidades de medida. Todos los valores que tengamos tienen que estar en la misma unidad de medida. Por ejemplo, si le dicen de que un objeto se encuentra a 20 centímetros del centro o a 20 centímetros del radio y que como tal el foco, digámoslo así, o la distancia focal, bueno, otro concepto, ¿cuál es la distancia focal? La distancia focal es la distancia o la medida que hay desde el foco hasta el vértice. ¿Qué quiere decir eso? En este caso particular, nuestro radio es de 12 centímetros, tomando como unidad de medida centímetros. Esto está a 12 centímetros. Y la distancia focal, pues está a 6 centímetros. Porque la distancia focal es la medida que hay desde el foco hasta nuestro vértice. En este caso, 6 centímetros. Y el radio estaría de 12 centímetros. Eso es que tenerlo en cuenta. Es sencillo. Lo que venía diciendo, pues lo anterior que dejé incompleto, es que todo tiene que estar en la misma unidad de medida. Si todas las medidas que nos dan el ejercicio están en centímetros, todo tiene que estar en centímetros. No puede haber medidas en centímetros y medidas en metros. Ahí tendríamos que hacer la correspondiente conversión de unidades. Casi siempre se toma centímetros en la mayoría de casos. Por ejemplo, si dicen de que tiene un radio de 20 metros y un objeto se encuentra situado a 18 centímetros de cierto lugar, todo lo pasamos a centímetros. Esa es la recomendación. Tiene que todo estar en la misma unidad de medida para que los ejercicios nos queden correctamente. Entonces, ya sabemos qué es el centro, cuál es el radio, qué es el foco, qué es la distancia focal, qué es el vértice y cuál es nuestro espejo. Y listo. ¿Qué faltaría? El objeto y la imagen. El objeto, esto ya es lo real. ¿A qué nos referimos con eso? Ese es el objeto, puede ser cualquier cosa. Puede ser un gato, una caja, lo que ustedes quieran. Eso representa nuestro objeto que tiene determinada altura. Si vemos la simulación, yo lo muevo. Vean, acá estoy a 16 centímetros. Llegué al centro, que es el radio, de 12 centímetros. Estoy entre el centro y el foco. Estoy en el foco, que es 6 centímetros, y estoy a una distancia focal que estoy andando, vean, a 6 centímetros, y llegué a mi vértice o a mi punto final, el objeto. En este caso, cuando es cóncavo, este objeto no puede pasar el espejo. Es imposible que lo pase porque esto es como un elemento físico. Yo puedo llegar hasta ahí, lo que sí puede moverse al otro lado es la imagen. Listo, vamos a seguir ahorita. Vamos a mirar los rayos que inciden en cada uno de los casos. En cada uno de los casos o en todos los casos tenemos cuatro rayitos. Cuatro rayos principales, o son todos en este caso, espejos cóncavos. Este centro, pues también tiene un nombrecito. Este centro se le llama centro de curvatura. Aquí solo lo abreviamos como centro. Este foco se le conoce también como foco principal. Este de aquí que lo llamamos vértice es vértice del eje principal. Es el nombre más técnicamente hablando. Y esta distancia entre el foco al vértice se le conoce como distancia focal, eso ya lo sabíamos. Aquí simplemente abreviamos como centro, foco y vértice. Otra cosita es que el objeto pues es nuestro real, puede ser usted, puede ser un gatico, puede ser algo, una caja, y lo muevo hacia arriba y hacia abajo porque es la altura del objeto. Esa altura varía, depende de lo que nos pidan los ejercicios. Vamos a tomarlo en una estándar, vamos a dejarlo ahí, y vamos a ver los cuatro rayos principales que inciden en esta clase de ejercicio. Nuestro primer rayo, nuestro primer concepto dice lo siguiente. Todo rayo incidente que pasa por el foco se refleja, no, excepto, vean, todo rayo paralelo al eje principal que incide en el espejo se refleja pasando por el foco principal. Dice, uy, muy complejo eso. Básicamente esto es lo que nos dicen. Todo rayo paralelo, aquí está paralelo, vean. El eje principal es este de aquí, el de nuestro plano cartesiano. Todo eje rayo paralelo al eje principal. Vean, aquí el rayo de luz va paralelo, vean, al eje principal. Sí, vamos paralelamente a él. Estamos hablando del eje Y, el eje X, perdón, que tenemos abajo. Vamos paralelo. Incide en el espejo, vean, acá incidió en el espejo porque llegó ahí. Se refleja pasando por el foco principal, vean. Se refleja, vean, se está reflejando pasando por nuestro foco. Y aquí hay una proyección hacia la otra parte que es virtual. Ya vamos a ver esos conceptos. Ese es nuestro primer concepto, el primer rayo. Ese usualmente es el que más se usa y es el que utilizo personalmente para desarrollar este tipo de ejercicios. Entonces vamos otra vez con el concepto. Todo rayo paralelo al eje principal
que incide en el espejo se refleja pasando por el foco principal. Vean. Básicamente eso es lo que nos dice. Él se refleja en el espejo paralelamente, o sea, derechito, y rebota hacia el foco principal. Básicamente eso es lo que hace. Nosotros para esta serie de ejercicios tenemos que hacer dos rayitos mínimos y donde coincidan esos rayitos generamos nuestra imagen. El otro concepto nos dice que todo rayo que incide, pasa por el foco, se refleja paralelamente al eje principal. Entonces vean, todo rayo incidente que pasa por el foco se refleja paralelamente al eje principal. Este es, vean, el objeto envía un rayo que pasa por el foco, incide en el espejo y se refleja paralelamente. Básicamente lo contrario de este, vean. Vean, este llega, paralelamente se refleja y pasa por el foco, vean, vean lo que hace. Este pasa por el foco y se refleja paralelamente, vean. Vean ahí donde va el haz de luz. ¿Y qué pasa si yo muevo el objeto? Sencillamente si yo muevo el objeto, pues no pasa nada, se sigue cumpliendo, vean. Miren, sigue pasando por el foco. Para hacer esta serie de ejercicios cuando es gráficamente, pues sí tenemos que ayudarnos de la regla como tal, vean, miren, eso es lo que hace. El otro nos dice que todo rayo incidente que pasa por el centro de curvatura se refleja por el mismo. O sea, centro de curvatura, vean, se refleja por el mismo, vean. Sencillamente de arriba pasa por el centro de curvatura. ¿Y cómo se forma la imagen? Pues cuando se cortan dos de estos rayitos. Por ejemplo, si aquí y aquí se corta, vean la imagen donde está llegando, vean. Vean el primer rayito y vean el segundo rayito, vean. Vean, la imagen coincide ahí donde se cortan las dos rectas, ahí se forma nuestra imagen. ¿Qué pasa con este? Vean, no pasa lo mismo, vean. Ahí se cortan y si hiciéramos los tres, vean, ahí se cortan. Y acá hay uno que, otro falta el cuarto, que es el menos usado, es el rayo central. Todo rayo que incide, que pasa por el vértice, se refleja en esa misma, vean, en la dirección contraria y se refleja con el mismo ángulo. Un mismo ángulo aquí y el mismo ángulo aquí. Básicamente es eso. Miren, vean cómo se refleja. Esos son los cuatro rayitos. Rayo 1, rayo 2, rayo 3 y rayo 4. Para esto también se cumplen una serie de signos que tenemos que tener en cuenta. Y es lo siguiente. Cuando estamos hablando de espejos cóncavos, como en este caso, siempre la distancia focal está en signo positivo. Tengan en cuenta eso. Cuando resuelvan los ejercicios, utilicen las fórmulas. Siempre la distancia focal está en signo positivo. ¿Cuál es la distancia focal? La distancia que es del foco hasta nuestro vértice. Signo positivo, no lo olviden. La distancia de la imagen, ustedes se preguntarán, y bueno, ¿cuál es la distancia de la imagen? Es real y nos da signo positivo, y cuando es virtual nos da signo negativo. Ahí va el otro concepto. Y ustedes dirán, bueno, ¿y cuándo es real y cuándo es virtual? Vean, la imagen o la distancia de la imagen es real en el siguiente aspecto. Imagen es esta. Si tomásemos esto como centímetros, en este momento ¿a qué distancia estamos de nuestro vértice? Estamos a 15 centímetros. El objeto, vean. El objeto aquí está a 15 centímetros del vértice, vean. A 15 centímetros del vértice. Mientras que la imagen, que es esta, está a 10 centímetros del vértice. O sea, 10 centímetros, vean, del vértice que es acá. Entonces, a 10 centímetros del vértice. En este caso real porque se encuentra al lado izquierdo o en la parte real del espejo. ¿Y cuál es esa? Miren, si este es nuestro espejo, la parte real es la que se encuentra a mano izquierda del espejo, cóncavo. Entonces esta imagen es real. En este caso es una imagen real, está invertida porque se cuenta que está al contrario, vean si el objeto está aquí, vean está la cabeza supongamos, y estos son los pies, la imagen tiene los pies aquí y tiene la cabeza abajo. Entonces está invertida por eso mismo, porque está al contrario del objeto, vean, diferente forma, está invertida, es real porque se encuentra al lado izquierdo del espejo y en este caso la distancia de la imagen nos da positivo. ¿Y cuál es la distancia de la imagen? Sencillamente la distancia que tenemos desde aquí, desde donde está la cabecita, aquí la imagen, hasta aquí, que es nuestro vértice. O sea, esta distancia que hay de aquí hasta aquí
se le conoce como la distancia de la imagen. Vamos a explicar los 5 casitos frecuentes que se encuentran en esta serie de ejercicios. La primera pregunta es: ¿qué sucede si el objeto se encuentra antes del centro? Centro de curvatura. ¿Qué pasa? Vamos a incidir dos rayitos que ya conocemos, este, que es el paralelo, y puede ser este, que es el focal. ¿Qué pasa con esa imagen? Podemos mirar que la distancia focal es positiva. ¿Cuál es la distancia focal? La distancia que hay desde el foco hasta el vértice es positiva. La distancia de la imagen, o sea, la distancia que hay desde aquí, desde la imagen hasta el vértice, es positiva. Y es una imagen que es real. ¿Y qué es real o qué es virtual? Sencillamente se pueden ubicar de la siguiente forma. La imagen es real, siempre real, cuando se encuentra al lado izquierdo del espejo cóncavo. Vean. Estamos al lado izquierdo, o sea, en la parte real. Y cuando es imaginaria, en este caso virtual, es cuando está al lado derecho del espejo, o sea, estaría en este cuadrante de aquí. Cuando está aquí la imagen, se conoce como virtual, y si está a este lado, se le conoce como real. Entonces, en ese caso, ¿cómo es la imagen? La imagen es real, la distancia de la imagen es real, tiene un signo positivo en las ecuaciones, cuando reemplacemos valores, la distancia del objeto, o sea, la distancia que hay desde aquí hasta el vértice, es positivo, la distancia focal positiva, se conoce que es una imagen real, está invertida, vean, está hacia, al revés, vean, aquí están los pies, aquí la cabecita, y aquí quedo con los pies y la cabeza, está invertida, y es de menor tamaño, es más pequeña la imagen que el objeto. Eso concluimos cuando se encuentra el objeto antes del centro, vean. Entre más me acerca al centro, la imagen más se acerca al centro también. Cuando llego justamente en el centro, ¿qué pasa con la imagen? Hay parámetros que no cambian. La distancia focal sigue siendo positiva, la distancia de la imagen es positiva, la distancia del objeto es positiva, y está la imagen justamente en el centro de curvatura. La imagen es real porque está al lado izquierdo del espejo, no lo olvidemos. Es una imagen invertida y es del mismo tamaño que el objeto. Es exactamente el mismo tamaño, vean. Si yo pequeño el objeto ya también, y si yo agrando ya también, vean. Miren. Eso concluimos cuando estoy justamente en el centro. ¿Qué pasa si sigo avanzando, vean? Que siguen los mismos rayos, vean. Y estoy entre el centro y el foco. ¿Qué pasa con eso? La distancia focal sigue siendo positiva, la distancia de la imagen es positiva, la distancia del objeto es positiva, estoy justamente entre el medio del centro de curvatura y el foco, foco central, es una imagen real porque está al lado izquierdo del espejo, está invertida, vean, porque está al revés, al contrario, y la imagen es de mayor tamaño. Entre más me acerco desde el centro al foco, o más voy acercando, moviéndome, la imagen se va alejando del espejo como tal, pero va creciendo proporcionalmente o aumentando su tamaño proporcionalmente a medida que yo me acerco al foco. Vean. Cuando yo estoy justamente en el foco, vean ahí la otra, vean ahí está la otra, la cubro. Vamos a hacer otro rayito, vamos a hacer el central en este caso para que se aprecie bien, vean. O el focal, el radial. ¿Qué pasa si estoy ahí, vean? ¿Cómo van los rayitos? Miren. El rayo paralelo, igual como siempre lo manejamos y se refleja al otro lado, si podemos ver. El rayo radial, miren. El focal pues pasa justamente ahí, por eso no lo vemos, está justamente debajo del objeto. Y el central, vean, que va al vértice. ¿Qué pasa con esos rayitos? No se cortan en ningún lado. Y como no se cortan en ningún lado, pues no tenemos imagen. Entonces la distancia de la imagen no existe porque no tenemos imagen. La distancia del objeto sigue siendo positiva. La distancia focal sigue siendo positiva. Y es una imagen infinita. No tenemos imagen. ¿Y qué pasa si me sigo acercando? Vean? Aquí pronto nos enredamos más. ¿Qué pasa si va desde el foco hasta el vértice? La imagen, ¿qué pasa? Vamos a quitar los rayitos y los vamos a dibujar uno a uno. El rayo paralelo, vean. Lo mismo, solo que se refleja en el espejo, vean, y sigue la trayectoria, vean. El rayo radial, miren, pasa por el radio y se refleja al otro lado. El focal, vean, lo mismo.
va aquí al foco, se refleja y sigue la paralela, y el central, miren, va al vértice y tales. Pero ¿qué pasa entonces con eso? Vamos a dibujar estos dos. Ahí se refleja la imagen. ¿Qué pasa con esa imagen? Aquí ya hay un cambio, porque la imagen no es real, ya está al lado derecho del espejo. Quiere decir de que la imagen es virtual, tiene signo negativo en las ecuaciones, la distancia focal sigue siendo positiva, la distancia del objeto sigue siendo positivo, se puede apreciar de que está del lado virtual, la imagen es de mayor tamaño y es derecha. ¿Por qué decimos de que es una imagen derecha? Pues es derecha porque no es invertida. Cuando la imagen daba aquí, era real, invertida, y ahorita está aquí, que es virtual y es derecha. Entonces vamos a hacer estos dos rayitos y miremos lo que sucede. Vamos a hacer los dos principales, este y este. Vean, miren, acá, la imagen, miren, miren, llegué al centro, miren, miren, y paso al otro lado. Esos son los conceptos fundamentales. En la descripción del video, pues les dejo el simulador, les dejo este vínculo para que ustedes vayan, practiquen y empiecen a utilizar los rayitos, rayitos, rayitos. Y entre más utilicen los rayos, pues van viendo cómo se forman las imágenes y practicando, practicando, van siguiendo las trayectorias y ya con eso, pues fundamental para desarrollar muchos de los ejercicios en óptica geométrica. La ecuación general en este caso es 1 sobre DI. DI es distancia de la imagen más 1 sobre DO, o sea, distancia del objeto, es igual a 1 partido, y básicamente ese 1 sobre F, que es 1 sobre la distancia focal, como 2 sobre R. ¿Por qué? Porque recordemos de que el foco es justamente la mitad entre la distancia del centro y el vértice. Lo podemos tomar como 2R. En algunos casos aparece así. Y en cuanto al aumento, es otra fórmula que vamos a ver más adelante, aparece de dos formas. En algunos textos aparecen como menos DO, o sea, menos distancia del objeto sobre distancia de la imagen, es igual a h', que es la altura de la imagen, sobre h, que es la altura del objeto. Y por otro lado, en otros lados, otros textos aparece como el aumento igual a la distancia del objeto sobre la distancia de la imagen, da igual a menos h, que es la altura del objeto, sobre h', que es la altura de la imagen. En la fórmula principal, que tenemos 1 sobre DI más 1 sobre DO, también puede aparecer 1 sobre DO más 1 sobre DI, básicamente lo mismo, igual a 1 sobre F. O en su debido caso, 2R, que es lo mismo.